Muy buenas tardes a todos, es un gusto saludarlos. Buenas tardes, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches, qué alegre verlos de nuevo. Gracias, Lick, muy amable. Lick, perdona si no paréntesis, no sé cómo le fue a mis demás compañeros, pero han habido apagones de energía eléctrica. No sé si es a nivel de todo el departamento de Guate, pero aquí hay apagones. Tu sonido estaba muy lejano. Alcancé a escuchar que a ti te ha tocado apagones, cortes del servicio de distribución de energía eléctrica. Sí, Lick, así es. Okay. Gracias por la atención. Solo no sé cómo le fue a los demás compañeros, pero por si acaso, solo si pudiera tomar la consideración. Y como dicen en la radio, ¿desde dónde nos escuchas? Desde la zona 12. Desde la zona 12. Y Okay. por Ciudad Real me estoy enterando que también pasó lo mismo. Ok. Muy bien. Entonces, Bueno, no sé. vamos a considerarlo. Igual, pues la clase se va a grabar y siempre la subo en Facebook el fin de semana para que, y no sé quién, alguien se está lloviendo, dice, en algún lugar. Igual, no se preocupen. Ustedes ya saben que no estén en la sesión no es algo que les pueda perjudicar conmigo, porque yo dejo las clases precisamente para eso. Y como les he explicado, los hacemos allí en Facebook por dos razones. En ese grupo privado, uno, con la intención de que no la descarguen para no tener problemas, no generar que nuestros compañeros no pregunten cualquier necesidad de conocimiento, acá es respetable. Y no queremos tampoco que esto se convierta en un problema. Y dos, porque pues el uso de los datos a través de Facebook es más económico, entiendo, depende del plan que se tenga, ¿verdad? Pero bueno, está ahí, así es que no se preocupen si a alguien se le va el servicio de energía, si alguien se tiene que desconectar, si tienen que ir a servir la cena, o si me refiero a los hombres, por supuesto, que tienen que ir a servir la cena, o si les pegó su mamá, no se ve aquí, no pasa nada, siguen con esto y lo ven posteriormente. Tranquilos, ¿verdad? Y eso de que le pegó a su mamá, no es, a mí me pasó en la pandemia. No me pegó mi mamá, yo le soné a una hija con la cámara puesta. Nótese que lo dije con la cámara, no estaba, o la tóxica, dicen, sí, también. Lo dije sin grabar la sesión. Bueno, vamos a empezar a grabar la sesión, o sea, es que ahora sí nos comportamos. ¿Qué es esto? Sí. Eso. Iniciar grabación. Ándale, pues. No sabíamos, bueno, además que está haciendo un calorón, ¿no? Que a veces también nos lo hace lejos. Es una pestaña. Es una ventana. Ya está grabando. Ya aparece esta cosa, pero vamos a ir por esta vía. Habíamos discurrido en la última sesión antes del examen. Habíamos empezado a ver o a esquematizar nuestra etapa preparatoria.
Ahí creo que se ve mejor. Ah, sí tengo cosas abiertas ahí. Listo. Así no andaban viendo qué es lo que estaba haciendo. Bien, entonces, y si ustedes se recordarán, teníamos que después del hecho, esa noticia criminal se podía dar a través de diferentes fórmulas como la denuncia, la querella, el atestado policial o investigaciones de oficio. Que ante eso, nuestro proceso implicaba que tendríamos la posibilidad de que hubieran obstáculos a la persecución. Y dentro de esos obstáculos, obviamente, había una cuestión prejudicial, un antejuicio y la interposición de excepciones, contando pues con el análisis que nos podría llevar a la desestimación. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué pasa después de eso? Pues obviamente, si hay desestimación, es esta, no tenemos, voy a quitar la cámara para que nos concentremos exclusivamente, además para que van a tener algo tan feo ahí en la pantalla, mejor vemos la pizarra. Entonces, en ese orden de ideas, si tenemos desestimación, pues obviamente el proceso no continúa, porque se ha desestimado. Lo que implica es que nosotros ya no tenemos nada que seguir haciendo acá. O sea, el Ministerio Público ha definido, o si fue en sede fiscal, en las condiciones en que habíamos visto, o si es en sede judicial, pues entonces lo que corresponde es que ya no continuar con ese proceso. Habíamos leído ese artículo 310, que es el que nos daba la noción de lo que correspondía. Y en última instancia, esto no implica reabrir el proceso, eventualmente, pero mientras se ha dictado, seguirá suspendido el proceso. Ahora, ¿qué pasa si no hay cuestión prejudicial, no hay antejuicio, no hay excepciones? Bueno, aquí lo que sucede, que obviamente habíamos visto que cada una tiene un procedimiento específico. Si hay una cuestión prejudicial, hay una audiencia en la que tenemos que elucidar. Si hay un derecho de antejuicio, lo tendremos que ir a discutir en las pesquisas que corresponden y las excepciones que tienen su procedimiento en específico. Ahora bien, si esto no se da y nosotros seguimos, es decir, que si hay elementos para pensar que hay que investigar si un hecho que reviste las condiciones del delito debe seguir. Entonces, pues obviamente tiene que haber ya una individualización y para eso nosotros nos vamos a encontrar con que tenemos que atender una situación jurídica procesal, que es de la persona posiblemente responsable. Así es que ustedes en esa discusión pueden buscar en el artículo 150, párrafo tercero, qué es lo que continúa.
Y es que después de que se ha tomado, perdón, no, me estoy anticipando. Aquí lo primero que tenemos que hacer, mil disculpas, es antes de tomar antes de la situación es de la situación jurídica del imputado es determinar qué pasa con el imputado. Y aquí pueden haber dos caminos. Uno, que es una detención legal. Y en esa detención legal se puede dar a través de la presentación espontánea a través de una citación o conducción, o puede haber una aprehensión. Una de las tres. Necesito 3 personas que levanten la mano. Que tengan su código a la mano, pues, por supuesto. Bien, hay 3 ya. Gracias. Ana María Castillo. Ten la bondad, por favor, de leerme el artículo 254. Con gusto, licenciado. Artículo 254, presentación espontánea. Quien considere que puede estar sindicado en un procedimiento penal podrá presentarse ante el Ministerio Público pidiendo ser escuchado. Muchas gracias, te agradezco mucho. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que la persona, al saber que existe algún procedimiento en su contra, o de que pudiera estar sindicado en ese procedimiento, en esa investigación, entonces decide acudir al Ministerio Público. Si acude al Ministerio Público, entonces es lo que denominamos presentación espontánea. Eso es lo primero que puede pasar. Bien, entonces, luego es el artículo 200, ay, alguien ya me bajó. Eso es lo que vamos a ver, Donny. Eric, por favor, léeme el artículo 255. Con gusto, licenciado. 255. Sí, así es. Ok, artículo 255, citación. Cuando fuere necesaria la presencia del sindicado, se dispondrá su citación o conducción. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, la conducción es como digamos, la citación es la forma en que el Ministerio Público o el juez, perdón, que se le comunica a esa persona que está posiblemente vinculada al proceso con el objeto de que comparezca, ¿no? O sea, el tribunal lo llama para que convoque, para que, pues, obviamente dé su punto de vista de acuerdo a lo que vamos a ver en el procedimiento. O para que vaya a presenciar una diligencia, dependiendo de cuál sea la circunstancia en particular, ¿no? Pero es decir, es una citación, se le llama. La conducción es obviamente cuando ya es necesario que coercitivamente se convoque o acuda, porque no lo hace por voluntad propia.
Y ahí, ¿quién me había dicho? Era Erika, estabas leyendo, ¿verdad? Sí. Léeme el artículo 173, por favor, Erika. Con gusto, Lick. 173. Artículo 173, citación. Cuando la presencia de alguna persona sea necesaria para llevar a cabo un acto o una notificación, el Ministerio Público, el juez o el tribunal la citará en su domicilio o residencia en el lugar donde trabaja. La citación y notificación debe realizarlas personal del Ministerio Público, del juzgado o tribunal que cita o pretende notificar. La citación contendrá: 1. El tribunal o el funcionario ante el cual deberá comparecer. 2. El motivo de la citación. 3. La identificación del procedimiento. 4. Lugar, fecha y hora en que debe comparecer. Al mismo tiempo, se le advertirá que la incomparecencia injustificada provocará su conducción por la fuerza pública, que quedará obligada por las costas que se causaren. Las sanciones penales y disciplinarias que procedan impuestas por el tribunal competente y que, en caso de impedimentos, deberá comunicarlo por cualquier vía a quien lo cite, justificando inmediatamente el motivo. La participación de la Policía Nacional Civil se circunscribe únicamente a cumplir la orden derivada de la autoridad competente de conducir por la fuerza pública a la persona que, habiendo sido citada legalmente, no comparezca al acto o notificación para el que fue citado. Te agradezco mucho, muy amable. Entonces, acá es donde podemos determinar cuándo es, qué diferencia existe entre la citación y la conducción. Es decir, cuando se le pide a la persona o se le convoca a la persona que acuda al tribunal, al Ministerio Público, y cuando pues, simple y sencillamente no ha atendido esa citación, pues tendrá que ser conducido de la forma en que indica el artículo. Es importante también que si dos personas me levantan la mano, vamos a leer un par de artículos más. Por favor. Ok, Brenda Janet, hazme el favor de leerme el artículo 175. Artículo 175. Casos de excepción. Cuando no obstante citación previa exista el peligro fundado de que la persona citada se oculte o intente entorpecer por cualquier medio la averiguación de la verdad, desobedeciendo la orden del tribunal, se podrá proceder a su conducción por orden judicial y por el tiempo indispensable para llevar a cabo el acto. Te agradezco mucho. ¿Esto qué quiere decir? Lo que estamos, hay dos aspectos que tenemos que tomar en consideración de lo que de lo que se acaba de leer del artículo 175. Dos. Uno, la primera es que la conducción tiene que ser la excepción. ¿No? Esa es la excepción. ¿Qué quiere decir? Que primero tenemos que citarlo, pero cuando medie alguna situación especial en la que creemos que no, o en la que se cree que no hay posibilidades de citar, se debe acudir a la conducción como primera opción. Y eso es cuando se da varias circunstancias que el artículo enumera, que quiero resaltar, que es el segundo asunto. Es decir, cuando se oculte o que intente entorpecer la averiguación de la verdad. Esos aspectos los tenemos que resaltar porque no es acerca de la prisión preventiva, y eso en efecto es lo que quiero resaltar, algo que quieran preguntar. Esto no es de la prisión preventiva, sino que precisamente esas mismas circunstancias son las que más adelante vamos a verificar que el código también exige para una prisión preventiva. Que se oculte, o que se quiera despojar de la responsabilidad que le corresponde,
o que haya peligro de que provoque una eh, entorpecimiento o una ocultación o una amenaza a la averiguación de la verdad. Estos elementos son importantes resaltarlos porque coinciden con lo que vamos a ver un poco más adelante. Linda, hazme favor ahora de leer el artículo 257. Artículo 257. Aprehensión. La policía deberá aprehender a quien sorprenda en delito flagrante. Se entiende que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el delito. Procederá igualmente la aprehensión cuando la persona es descubierta instantes después de ejecutado el delito, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en la comisión del mismo. La policía iniciará la persecución inmediata del delincuente que haya sido sorprendido en flagrancia. Cuando no haya sido posible su aprehensión en el mismo lugar del hecho. Para que proceda la aprehensión, en este caso, es necesario que exista continuidad entre la comisión del hecho y la persecución. En el mismo caso, cualquier persona está autorizada a practicar la aprehensión y a impedir que el hecho punible produzca consecuencias ulteriores. Deberá entregar inmediatamente al aprehendido, juntamente con las cosas recogidas, al Ministerio Público, a la policía o a la autoridad judicial más próxima. El Ministerio Público podrá solicitar la aprehensión del sindicado al juez o tribunal cuando estime que concurren los requisitos de la ley y que resulta necesario su encarcelamiento, en cuyo caso le pondrá a disposición del juez que controla la investigación. El juez podrá ordenar cualquier medida sustitutiva de la privación de libertad o prescindir de ella, caso en el cual liberará al sindicado. Te agradezco mucho, Linda, eres muy amable. Bien, está en pantalla el artículo, que es el artículo 257. Lo primero que quiero destacar en este artículo 257 es la existencia de dos figuras que hablábamos en la sesión anterior, en la resolución del examen. Uno es la flagrancia y otra es la cuasiflagrancia, que alguien me indicó que no estaba en el código. Por supuesto, no está en el código, es la forma de denominar a esa forma de flagrancia cuando se da posterior a la comisión del delito. La flagrancia es cuando es sorprendida en el momento en que se comete el delito. Pero cuando es despuesito de cometer el delito, y entonces el sindicado puede verificarse que tiene huellas, instrumentos o efectos del delito que hace o que provoca que pensemos que se acaba de cometer el delito, es decir, que es reciente a la comisión del delito, entonces esta es conocida como cuasiflagrancia y se permite la aprehensión. Ahora bien, en la flagrancia o la cuasiflagrancia, el código permite que cualquier
ciudadano, cualquier persona, proceda a practicar la aprehensión o a impedir que ese hecho produzca alguna consecuencia posterior, ¿no? Alguien que está con un cuchillo en la mano, que acaba de pues, herir a una persona y que por su estado de emoción violenta hasta podría provocar que se vuelva a dar, ¿no? O que se dé en contra de otra persona. Ahí, obviamente, tiene las posibilidades de aprenderse. Y por último, en el último párrafo, creo que es importante acotar que en la aprehensión, y vamos a ver si me voy a entender con esto, que la aprehensión puede ser que se dé en flagrancia, porque si se da si la aprehensión se da infraganti, lo que sucede es que el proceso va a iniciar aquí. Todo esto no hay necesidad, salvo por supuesto que se trate de un homicidio. No hay noticia criminal como tal. ¿Por qué? Porque a la aprehensión se va a acompañar un atestado policial o un informe de la persona o de quien ha tenido pues la posibilidad de hacerlo. Pero en ese caso, lo importante es que la aprehensión no se da sino por flagrancia o cuasi flagrancia. A eso. Pero cuando el Ministerio Público considere que concurren, dice el código, los requisitos de ley y que se hace necesario el encarcelamiento, puede solicitar a un juez que se ordene la aprehensión. Muchos de los casos que nosotros veíamos mediatizados los jueves hace algunos años tenían ese trayecto. En muchos casos había una denuncia, una querella, un atestado, una investigación de oficio que avanzaba. Y de repente, cuando llegaban a esta etapa, no había citación, no había presentación espontánea, evidentemente, sino se solicitaba la aprehensión. Y para eso, obviamente, tendrá que un juez dictarla. Con esto, sí, Nelson, adelante. Sí, disculpe que la interrumpa. Yo tengo algunas dudas ahí. Ajá. Con respecto a la citación. Por ejemplo, tengo dos dudas. Mi primera duda está en que, por ejemplo, si la citación no cumple algunos requisitos como lo leímos, ¿será que es motivo de no acudir ante el tribunal o se tiene que acudir y justificar y por qué este requisito no se cumplió? Nelson, yo en lo particular lo que hago cuando eso sucede es que acudo y hago ver la falencia, hago ver el error, pero no por eso dejo de asistir a la citación o a mis clientes, pues, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque esto se puede prestar a que, en efecto, me provoque una conducción. Teóricamente es como tú dices, Nelson. Yo no estaría obligado a acudir. Pero el problema es que nosotros como abogados también nos enfrentamos a problemas del sistema de justicia que nos deben hacer pensar de forma estratégica. Y por supuesto,
supongamos que hay una falencia en este artículo 170, digamos, en una citación con los aspectos a que se refiere el artículo 171, no me indica un motivo, y decido no llegar, o le digo a mi cliente que no llegue, y se provoca que se solicite la conducción, de nada me sirve a mí o a mi cliente irlo a sacar 5 días después, un día después o unas horas después por un error procesal. En ese momento, yo estoy poniendo en una posición de debilidad a mi cliente. ¿Ah? ¿Me entiendes? O sea, tenemos que ver el caso en particular, pero en última instancia, tenemos que considerar todas esas salidas. Pero teóricamente es como tú dices. Ahora, estratégicamente, pudiéramos verlo de una forma diferente. ¿Y cuál era la otra cosa? ¿Me di a entender? Sí, sí, licenciado, es que con esta pregunta, esta duda se deriva a otro. Ajá. Yo conocí un caso de que una persona lo capturaron, lo capturaron por la policía, pero cuando lo dieron a disposición del juez, le dijeron que lo habían citado. Como él no se presentó, entonces se le declaró rebeldía. Entonces, Ajá. esto como dio causa justa de que el juez dictara una prisión preventiva, pero Ujú. la persona, o sea, que el aprendido dijo que no recibió ninguna citación. Entonces, mi duda está, ¿cuándo uno sabe que sí recibió la citación? Porque puede ser que están mintiendo o no da el caso. Oh, mira, yo no recomiendo nunca mentirle a un órgano jurisdiccional o al Ministerio Público. No podemos decir, no, fíjese que no me notificaron cuando sí me notificaron. Porque eso es muy fácil, sobre todo a estas alturas en que nos encontramos como civilización. Si una persona llega a hacer una notificación, primero acuérdate que el funcionario judicial tiene fe pública administrativa para decir que te notificó. Y si él dice, yo lo puse ahí afuera, él obviamente se va a garantizar que puso la notificación en donde la tenía que poner, o que la hizo de la forma que lo tenía que hacer. Hay formas de determinar como los ingresos a los edificios, como los ingresos a las colonias, cámaras, etcétera, etcétera. Entonces, eso pues, nos hace pensar en un contexto en el cual sería muy difícil mentir respecto a la notificación. Y normalmente, pues si te la hacen, pues es difícil que tú puedas decir que no lo hicieron, ¿no? O sea, creo que es un error muy setentero pensar que voy a estar seguro si yo no recibo la notificación, y eso pasa mucho en lo civil también. Algunas empresas todavía tienen la costumbre de decir que no firme nadie, porque así cualquier cosa decimos que no fuimos nosotros, ¿no? Eso ya no puede ser igual que antes. Hoy tenemos que aprenderlo. Ahora, sí puede pasar, y lo que más sucede es que cuando leas el artículo 170 y, ¿qué era? 71, del Código Procesal Civil, cuando te establece los requisitos de la citación, lo más común es que no te diga cuál es el motivo de la citación. Entonces tú podrías acudir y decir que no estuvo y hacer el señalamiento de que tú no vas preparado porque no sabías el motivo de la citación. Pero no dejar de ir porque hace falta ese motivo o ese aspecto de la citación. Porque entonces caes en la posibilidad de que te digan, hay que conducirlo porque es eso. O que eso se interprete en esos casos, como tú bien decías, y le pasó al caso que tuviste, para el caso de la prisión preventiva, que tiene
esos supuestos muy similares a la parte en que estamos viendo, que tenga que ver que desobedeció la orden y por eso lo condujeron, o que que puede ser un peligro para la investigación de la verdad real, que en esos supuestos son los mismos para el caso de la prisión preventiva. Entonces, Nelson, es importante que esto lo veamos con mucha cautela, con mucha prudencia, porque sí puede provocar que tu cliente, o puede provocar que tú, en el caso que tú fueras el sindicado, el señalado, entonces sí haya una conversión que evidentemente te puede poner en detrimento del proceso. Gracias, licenciado. Con mucho gusto. Bien. Permítanme que... Entonces, ¿qué pasa después? Me presenté, me citaron o me aprendieron. Pues tiene que haber una declaración del sindicato. Alguien que me haga el favor de levantar la mano para leer. Brenda Janet, por favor, léeme el artículo 81 del Código Procesal. Advertencia, artículo 81. Advertencias preliminares. Al iniciar la audiencia oral, el juez explicará al sindicado con palabras sencillas y claras el objeto y la forma en que se desarrollará el acto procesal. De la misma manera, le informará los derechos fundamentales que le asisten y le advertirá también que puede abstenerse de declarar y que tal decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, le pedirá que proporcione su nombre completo, edad, estado civil, profesión u oficio, nacionalidad, fecha y lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia y, si fuera el caso, nombre del cónyuge, hijos y las personas con quienes vive, de las cuales depende o están bajo su guarda. En las declaraciones que preste el sindicado durante el procedimiento preparatorio, el juez deberá instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir antes de comenzar la declaración sobre el hecho. Muchas gracias, Brenda. Brenda y todos. Cónyuge. Cónyuge. Estamos, digamos, muy comúnmente mal acostumbrados a eso, al cónyuge. Pero es cónyuge. Si tuviera una U entre la G y la E, sería cónyuge. Entonces es para que no se nos pase, porque a veces las costumbres nos hacen pensar de una forma diferente. Gracias, Brenda, te agradezco mucho. Entonces, ningún problema. Aquí estamos para eso, para aprender. Aquí nadie viene con todo aprendido. Hasta yo aprendo de ustedes. Yo más de lo que ustedes aprenden. Bien, entonces, este artículo señala el desarrollo de esa primera declaración que va a ser el sindicado. Esa primera declaración tendrá, pues por
por supuesto, la posibilidad de la abstención a que se refiere ese artículo, pero que además está sustentado en el artículo 8 de la Constitución Política de la República. Es decir, la posibilidad de no hacerlo, de no declarar. Esta declaración del sindicato es la materialización a través de la cual se ejercita el derecho de ser oído en un proceso. Este es el basamento, es la base del derecho de defensa que se consagra en el artículo 12 de la Constitución Política de la República. Porque acá es donde podemos decir y podemos ser escuchados. Y ahí hay mucho que definir. Ahora, habrá en el artículo 81, que es el que acaba de leer Brenda, y el artículo 82, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero que ustedes tienen que ir a leer, el desarrollo de esa primera audiencia. ¿Qué es lo que hace primero? ¿Qué es lo que se hace primero hasta cómo se cierra? Y esto lo vamos a esquematizar, no se preocupen, no es que lo vayamos a tirar por un lado que se vayan a quedar. Léanlo, igual lo vamos a revisar. Porque la mayor parte de los procesos, ustedes como abogados, van a ser cuando los llamen para esta primera declaración. Porque fue detenido, fue aprehendido, o fue citado, o se presentó de forma espontánea. Y aquí en esa audiencia es donde ustedes van a blandir la espada de la justicia. Bien, entonces aquí, sobre esto, el juez, después de oírlo, va a tener una decisión que tomar. Pero para eso, esto por supuesto se los voy a poner, este relajo que hice aquí, para que sigamos la línea de lo que hemos venido hablando, se los voy a poner en la imagen en el grupo. Pero, pues, ¿dónde está? Aquí está. Tenemos que recapitular ya sin mucho detalle. Entonces acá, lo primero es que tenemos un acto introductorio. De ese acto introductorio, que puede ser la denuncia, la querella, la prevención policial o el conocimiento de oficio, vendrá la posibilidad. La coerción personal del imputado. Y de ahí, de verdad que está lloviendo mucho. Y de ahí, ahorita voy a dar. Y de ahí vendrá la declaración del sindicato.
Licenciado, solo una consulta. ¿Usted está escribiendo? No se ve. Fíjese que yo veo todo en blanco. Sí, tienes No razón. se ve. A la gran. Por fin me había salido letra bonita, mucha. Ya sé qué está pasando. Al fin me había salido bonita la letra. Ahorita se arruinó porque ya. Pero. Porque ya la vieron, le dio miedo. Ahí está, perdón, se me había ido uno. Entonces, para ir reiterando. Muchas gracias por contarlo. Dani, ¿tú querías decir algo o era esto? Dani Wilson Mérida. Guinac. Ya se nos quedó dormido. Está cansado, pero vamos a tener ahí. Bien, entonces les decía. Acto introductorio es el primer acto del procedimiento en esta etapa. Denuncia, querella, prevención policial, conocimiento del oficio. Coerción personal del imputado. Que es la detención legal. Se va a presentar espontáneamente, lo van a citar, lo citan y no llega, lo van a conducir, o lo aprenden ya sea por flagrancia, por cuasi flagrancia, o porque se ha solicitado la aprehensión. Y luego de eso vendrá la declaración del sindicado. En esa declaración del sindicado que se lleva ya, pues por supuesto en esa primera declaración, un procedimiento que lo vamos a ver con detenimiento, lo más rápido posible, vendrá una decisión del juez. Esa decisión podrá ser dictar una medida, dictar primero un auto de prisión, en su defecto podrá dictar una medida sustitutiva podrá decretar una internación provisional o podrá decretar una falta de mérito. ¿Por qué puede dictar autos de prisión preventiva? Hágame el favor de levantar la mano, pero ya se despertó que no. No le sirve el micrófono. Dani, perdón. Entonces, por favor, déjanos ahí tus dudas, cualquier cosa. Bien. Necesito 4 personas que me levanten la mano. Gracias. La primera, Mercedes del Carmen Catalán. Hazme favor de leer el artículo 259. Buenas noches, Lick. Ahorita lo busco. 259. Correcto. Gracias. Prisión preventiva. Se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado, cuando medie información sobre la existencia de un hecho punible
y motivos racionales suficientes para creer que el sindicato lo ha cometido o participado en él. La libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Perfecto, te agradezco mucho, Mercedes, eres muy amable. Ahorita vamos a continuar con lo demás. El artículo es bien diáfano, es bien claro. Sí se puede ordenar la prisión preventiva, pero primero se tiene que escuchar a la persona. Eso es la primera condición. No puede dictarse prisión preventiva si no se ha escuchado al sindicato. Alguien me preguntaba, mire, Lick, ¿es lo mismo la aprehensión que la prisión preventiva? No. ¿Por qué? Porque la aprehensión tiene por objeto conducirnos para que declaremos, para empezar a vincularnos al proceso. La prisión preventiva tiene otro objetivo, que son las condiciones que nos señalan el código. Primero tiene que haber un motivo racional suficiente para creer que el sindicato ha cometido o ha participado en ese delito. Si eso no existe, no debería de haber prisión preventiva. Ese es el primer condicionamiento. Ahora, anoten ahí en su código que esto está correlacionado con el artículo 13 de la Constitución Política de la República, en el que se reitera, o bueno, se establece la regla de que no se va a dictar auto de prisión si no ha habido antes información de la comisión de un delito y de que necesariamente hayan motivos que relacionen a la persona y la comisión del delito. Es decir, que haya suficiente posibilidad o consideración de su participación en el delito. Por supuesto, acá vendrán otros aspectos que tenemos que considerar. Cristian, quiero que por favor tengas la bondad de leerme el artículo 252. Ok, listo, ahorita voy. 252. Realización. El acto del careo comenzará con la lectura en voz alta de las partes conducentes de las declaraciones que se repuden contradictorias. Después los careados serán advertidos de las discrepancias para que se reconvengan o traten de ponerse de acuerdo. Y aprovechando que estamos ahí, léeme el artículo 253. Ok. 253. Documentación. De cada careo se levantará acta en el que se dejará constancia de las ratificaciones, convenciones y otras circunstancias que puedan tener utilidad para la investigación. No tengo mi código de la mano, pero no me haces. No, ese es perdón. Léeme el artículo 252. 252. Sí. 252. 262, perdón. 62, ok. Que te dije 252. 252. Ok. 262. Peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga, se tendrá en cuenta especialmente las siguientes circunstancias. 1. Arraigo en el país. Determinado el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y facilidades de abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.
2. La pena que se espera como resultado del procedimiento. 3. La importancia del daño resarcible y la actitud que el indicado o imputado adopta voluntariamente frente a él. 4. El comportamiento del sindicado o imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal y la conducta anterior del imputado. Muchas gracias, Cristian. Mil disculpas por el No se error. preocupe. Es que cuando yo escribo y en mis notas, solo Dios y yo entendemos. 5 minutos después, solo Dios entiende que puse. A veces se confunde. Ahora, ¿qué es lo que debo como abogado demostrarle al tribunal en este caso? Que no hay peligro de fuga. Y ese peligro de fuga lo demuestro teniendo arraigo. Por supuesto, si soy una persona que nunca viaja es bien sencillo, pero si es una persona que por cuestiones de negocios, por cuestiones de su trabajo, vive viajando, es altamente probable que se caiga el riesgo de no tener ese arraigo. Buscar en esos elementos la posibilidad de definir que no se va a huir, que es uno de los, son dos los elementos que nos hacen que pueden provocar, al igual que la aprehensión, en este caso, el auto de prisión, la prisión preventiva. Y la siguiente, que es el peligro de obstaculización, que, por favor, Karen Yasmin, léeme el artículo 263. Peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad, se tendrá en cuenta especialmente la grave sospecha de que el imputado podría: número 1, destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. 2, influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Inducir a otros a realizar tales comportamientos. Licenciado, una consulta que es reticente. Que se niega o que lo rechaza, que tengo ¿cómo te? Sí, como que me niego, la negativa. La reticencia es cuando yo no quiero hacer o provocar algo. Gracias, muy amable. Es que esa palabra es nueva. Sí, no es muy común. Aquí a veces encontramos palabras que eran más comunes en otro momento de la historia, que a veces van dejándose de usar. Pero veamos que es más como se usa más como para definir alguna desconfianza, sí, ahí exactamente, como dice Don, alguna desconfianza, alguna negativa a hacer una situación, ¿no? Entonces, en el caso que estábamos señalando, que dice que eso fue en donde queda, en el numeral 2, ¿verdad? Influir para que otras personas, que pueden ser coimputados, testigos o peritos, digan cosas falsas, o para que se comporten de forma desleal o reservada. Es decir, que como para que
influyas en una de estas personas que puede ser coimputado, testigos o peritos, para que no digan las cosas que deben decir. Eso es lo que pretende decir ese numeral, con esa palabra en particular. Bien, entonces, esos elementos que son importantes para justamente el auto de prisión preventiva, que habíamos señalado, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Ahora, ¿qué sucede si en efecto buscamos que no sea así? Por favor, Dani, léeme el artículo 264. Con gusto, Nick. 264. Ok. Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitado por aplicación de otra medida menos grave para el imputado, el juez o tribunal competente de oficio podrá imponerle alguna o varias de las medidas siguientes. Pausa medida. Este es la regla principal de la medida sustitutiva. Si hay alguna forma en que evitemos el peligro de fuga o la obstaculización de la averiguación, y evitamos esos dos peligros de alguna forma, entonces podemos solicitar y se puede imponer una medida sustitutiva. ¿Por qué es una medida sustitutiva? Porque es una medida que sustituye a la prisión preventiva. Que en vez, porque la prisión preventiva, si tiene por objetivo que yo como imputado no me fugue o no provoque una alteración de la verdad, de la averiguación de la verdad, entonces lo lógico es que si hay una medida, si hay una circunstancia con la cual voy a menguar ese problema, entonces puedo proceder con esas medidas. Continúa, Dani, por favor, que son las medidas que ahora Dani va a leer. El arresto domiciliario en su propio domicilio o residencia o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga. Número 2. La obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o de institución determinada, quien informará periódicamente al tribunal. Número 3. La obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que se designe. 4. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal. 5. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares. Número 6. La prohibición de comunicarse con personas determinadas siempre que no se afecte el derecho de defensa. 7. La prestación de una caución adecuada con el propio imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores, constitución de pena o hipoteca, embargo, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. Muchas gracias. Te agradezco. Bien. Entonces, si con cualquiera de estas podemos evitar que el imputado incurra en una obstaculización de la averiguación de la verdad o provoque su fuga, entonces, teóricamente, cabe la posibilidad de que se dicte una medida como esa. Por supuesto, el arresto domiciliario implicará
que encerrado en mi casa, pues yo no voy a ir a hablar con los testigos, yo no voy a destruir documentación, o no me voy a ir, ¿no? O, si me han dejado resguardado, en algunos otros casos, el daño económico, financiero, a través de una caución lo suficientemente sólida, una fianza, dinero, una hipoteca sobre mi casa, me compele a mí a no provocar esos peligros de los que el código ha señalado, ¿no? Esas son las reglas. Si en algún momento, o sea, lo primero que tenemos que demostrar, entonces, cuando hay una declaración para evitar el auto de prisión, para evitar la prisión preventiva, es no hay peligro de fuga, no hay peligro de averiguación de la verdad. Bueno, y si lo hubiere, entonces, para evitar este auto de prisión preventiva, yo debo provocar en el juez la certeza de que una medida sustitutiva provocará que esto no se dé. Esa debe ser la estrategia a seguir. Bien. Ahora, hay otras circunstancias que son importantes, por supuesto. Pero que no siguen siendo importantes, pero no en la misma relevancia. Por favor, René, ¿me puedes leer el artículo 273? Sí, con mucho gusto, licenciado, permítame. Dice artículo 273, internación provisional. Se podrá ordenar la internación del imputado en un establecimiento asistencial cuando medien los siguientes requisitos. 1. La existencia de los elementos suficientes para sostener razonablemente que el imputado es como probabilidad autor de un hecho antijurídico o participe en él. 2. La comprobación por dictamen de dos peritos de que sufre una grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales que lo tornan peligroso. 3. La existencia de peligro de fuga. 4. La conducta anterior del imputado. Y 5. Tener 6 o más ingresos a los centros de detención. Muchas gracias, te agradezco mucho. Bueno, Lick, para servirle. Gracias. Entonces, estas son las condiciones por las cuales el imputado puede ser internado de forma provisional en un establecimiento asistencial. Y por último, si alguien me levanta la mano para leer el último artículo de esta subetapa. Hay que leer. Mercedes del Carmen, por favor. Léeme el artículo 272. Mucho gusto, Lick. Falta de mérito. Si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que fuera absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad, caso en el cual solo podrá ordenar alguna de las medidas previstas de sustitución de prisión preventiva. No. Muchas gracias, Mercedes del Carmen. Te agradezco mucho. Este artículo, entonces, lo que implica es que esta falta de mérito es la resolución del juez
por medio de la cual, previo a escuchar a la parte imputada de un hecho ilícito, le otorga su libertad por considerar que no existen motivos racionales suficientes para creer que exista una participación. Esto no cierra el proceso penal, no lo termina. El Ministerio Público eventualmente puede reabrir, no reaperturar, como dicen algunos. Aperturar no es un verbo. Aperturar es una conjugación del verbo abrir. Entonces, el Ministerio Público puede solicitar esa reapertura. Por supuesto, si hay nuevos medios que nos convenzan de que es necesario o de que ha habido una participación del sindicado en el delito. Cuando nosotros nos encontramos ante ello, vamos a enfrentarnos a un aspecto importante. Al auto de procesamiento. Después de que se dicta el auto de prisión o la medida sustitutiva, el juez de primera instancia emite el auto de procesamiento. Después podrá reformarse, pero en ese momento nos vinculan al proceso. Alguien que me levante la mano, Mercedes del Carmen, acá de leer, ¿verdad? ¿Alguien más que nos levante la mano? Ok. Audra Lisette, léeme por favor el artículo 320. Artículo 320. Auto de procesamiento. Inmediatamente dedicado el auto de prisión o una medida sustitutiva, el juez que controla la investigación emitirá auto de procesamiento contra la persona a que se refiere. Solo podrá dictarse auto de procesamiento después de que sea indagada la persona contra quien se emita. Podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte, solamente en la fase preparatoria antes de la acusación, garantizado el derecho de audiencia. La Corte de Constitucionalidad mediante el expediente número 929-96 del 11 de marzo de 1997, publicado el 20 de marzo de 1997, resolvió con lugar la inconstitucionalidad, la frase que dice con base al requerimiento fiscal. Muchas gracias. Qué bueno que hiciste esa anotación, porque eso que indicaste de la Corte de Constitucionalidad, que en efecto son esos expedientes, se refiere a una frase que estaba en el primer párrafo. El primer párrafo, si ustedes tienen su código, lean, dice, inmediatamente dictado el auto de prisión o medida sustitutiva, el juez que controla la investigación. Y aquí venía la frase, con base en el requerimiento del fiscal. Entonces, emitirá un auto de procesamiento. ¿Alguien levantó la mano para leer? Byron, perdón. No, licenciado, fue por error, disculpe. Va. Te agradezco mucho.
Bien, este auto de procesamiento es como el auto reina, como el auto primordial del proceso, porque con este auto es cuando ligamos formalmente el proceso a una persona. O sea, se tipifica formalmente el delito por el cual se nos va a perseguir. Y por supuesto, a partir de ello, se nos sujeta como pues a obligaciones y al ejercicio de los derechos y de los recursos que para ese caso nos contemplan. Por eso es que se le dice que es el auto reina o el auto más trascendente. Es decir, a partir de ese momento, y por eso es que habla de la reforma, porque en la reforma tendría que haber una modificación del delito. En este momento ya tenemos que tener esa definición. Y ahí en el artículo 321 de en este mismo código, por supuesto, es donde se nos establecen los requisitos que deberán de llevar. Y cuando ustedes leen, van a encontrar que una de las partes importantes, además de todos los hechos, los nombres de apellidos, y etcétera, etcétera, hay en el numeral tercero una condición importante, la más importante, la calificación legal del delito y la cita de las disposiciones que le aplican. Y por eso es que posteriormente se puede convertir o se puede reformar en las condiciones señaladas. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Vamos bien? Pucha, ya tarde, estoy sin los Muy bien. Muchas gracias. Sí, gracias. Excelente. Nelson, adelante, por favor. Sí, Lick, con respecto, por ejemplo, ahorita ya hablamos del auto de la prisión preventiva. Yo tenía una duda, ¿dónde se cumple eso? ¿En las cárceles normales o hay un lugar especial donde se cumple? No, el auto de procesamiento te vincula al proceso formalmente. Es el juez dicta que en efecto vas a ser investigado porque tú tienes elementos suficientes, porque hay elementos suficientes para pensar que tú participaste. Entonces, en el delito de tal cosa. ¿Ya? En ese momento, por eso es que esto se dicta después de que se ha dictado el auto de prisión o la medida sustitutiva. Puede ser que el auto de procesamiento se dicte estando tú con una medida sustitutiva. Todo esto es en el mismo acto. En ese mismo acto, en esa misma, en este mismo momento donde se da la declaración del sindicado, estas son las decisiones que puede tomar el juez. Y si toma estas, ¿qué significa? Si va a dictar un auto de prisión es porque te va a vincular al proceso. Si va a dictar una medida sustitutiva es porque te va a vincular al proceso. Lo que pasa es que primero está resguardando el peligro de fuga o el peligro de entorpecimiento de la averiguación de la verdad. Primero resguarda eso y después formalmente te vincula al proceso. O sea que en estos momentos no necesariamente vas a cumplir en un centro de detención, porque puede ser una medida sustitutiva. ¿Me di a entender, Nelson? Sí, Lick, pero por ejemplo, digamos que ya el juez me declaró en prisión preventiva, pero por ejemplo, si yo fuera el sindicado y me emitiera una prisión preventiva, ¿dónde tendría que cumplir esa prisión preventiva? Bueno, sí, debería haber un centro de detención provisional. ¿Verdad? Es decir, que aquí ya esto ya es mucho pedirlo, pues, en nuestro sistema. Pero sí debería de estar en un centro de detención distinto a una prisión en donde se cumplen las de los ya condenados. Pero en la práctica, pues, donde hay espacio.
Solo eso era mi duda, licenciado. Con mucho gusto, muchas gracias. Bueno, y para que ya nos vayamos a cenar, porque ya nos están llamando a comer. Alguien que me levante la mano, por favor. Para leer el último artículo. Karen, por favor. Léeme el artículo 323. Artículo 323. Duración. El procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible, procediéndose con la celeridad que el caso amerita y deberá practicarse dentro de un plazo de 3 meses. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Karen. O no era Karen. Perdón, Karen. Bien, Sí, soy yo. ¿verdad? Sí, así es que no tenía la mano. Gracias, Karen. Bien, ahora, de una vez, Karen, hazme un favor. Léeme el artículo 324 bis. 324 bis. Control judicial. A los 3 meses de dictado el auto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez, bajo su responsabilidad, dictará resolución, concediéndole un plazo máximo de 3 días para que formule la solicitud que en su concepto corresponda. Si el fiscal asignado no formulare petición alguna, el juez lo comunicará al fiscal general de la República o al fiscal de distrito o de sección correspondiente para que tome las medidas disciplinarias correspondientes y ordene la formulación de la petición procedente. El juez lo comunicará además obligatoriamente al Consejo del Ministerio Público para que lo que proceda conforme a la ley. Si en el plazo máximo de 8 días el fiscal aún no hubiere formulado petición alguna, el juez ordenará la clausura provisional del procedimiento con las consecuencias de ley, hasta que lo reactive el Ministerio Público a través de los procedimientos establecidos en este código. En el caso de que se haya dictado una medida sustitutiva, el plazo máximo del procedimiento preparatorio durará 6 meses a partir del auto de procesamiento. Mientras no exista vinculación procesal mediante prisión preventiva o medidas sustitutivas, la investigación no estará sujeta a estos plazos. Te agradezco mucho, Karen. Eres muy amable. ¿Cuánto puede durar la investigación entonces? Depende de cuál sea la situación particular. ¿Por qué? Porque si hay prisión preventiva, debe durar 3 meses, teóricamente va a durar 3 meses. Si hay medida sustitutiva, 6. Si no hay ninguna de las dos, puede durar cualquier cantidad de tiempo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Adelante, Dani, por favor. Sí, licenciado, ¿en qué momento puede entrar la obstrucción a la investigación? La obstrucción a la investigación, cuando tú como imputado realizas actos para que la verdad para que no se pueda concluir con la verdad. Ejemplo de eso es, yo estoy en la empresa, nosotros pactamos un negocio en una junta directiva en la cual había un detrimento del patrimonio de la empresa y
yo soy el presunto autor o el presunto coimputado y perdemos el acta, destruimos el acta en la que quedó constancia en una sesión de junta directiva. Cualquier acto en el cual se esconda o se destruya evidencia o prueba, resulta ser una posible obstaculización. Entonces, cuando el código te habla del peligro de obstaculización, es porque la lógica nos indica que si yo voy a tener en la mano la evidencia, cabe la posibilidad que yo la destruya o la desaparezca. Como la ley no me conoce, no conoce mis valores, supone que yo podría estar en posibilidad de hacerlo. Para evitar eso es que establece esa regla del peligro de obstaculización. ¿Me di a entender, Dan? Sí, licenciado. Es que en una ocasión escuché hablar a una fiscal que mencionaba la obstrucción y la evasión a la investigación. Entonces me generó una pequeña duda de a qué se referían en ese momento. Para eso es la obstrucción. Eso es a lo que se refiere con la obstrucción. Es más a la obstaculización de la investigación. Muchas gracias, Lic. Con mucho gusto. Adelante, Sergio. Hola, Lick, buenas noches. No sé si me escucha. Sí, claro que sí. Adelante, por favor. Gracias. Tengo una duda. Fíjese que usted hablaba de que la investigación durará entre 3 y 6 meses dependiendo de la medida de coerción, que sería la prisión preventiva y la medida sustitutiva. Correcto. Pero ¿ese plazo es para la presentación del acto conclusivo o seguimos hablando de la etapa preparatoria? Estamos hablando de la etapa preparatoria. Es para que se realice la investigación. Digamos que esta es la esencia de la etapa preparatoria. Todo esto que vimos, ¿qué se me hizo la cosa? Aquí está. Todo eso que vimos en pantalla. Tenemos en pantalla todo esto. Es el inicio de la etapa preparatoria. Y esta es la esencia de la etapa preparatoria. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a investigar. ¿Ya? Entonces, esa investigación es la que va a provocar eventualmente que haya una conclusión. Se va a ver un acto conclusivo, una solicitud que va a hacer el Ministerio Público, y por eso es que cuando leía Karen, me parece, el artículo 324 bis, decía, bueno, ya pasó el tiempo, los 3 meses estando en prisión, y se le va a pedir al ministerio, se le va a combinar al Ministerio Público para que presente una solicitud sobre esto. En caso de los 6 meses, igual. Entonces, lo que viene acá es una solicitud que tendrá que tener, por supuesto, la posibilidad de ser sobreseimiento, cláusula provisional, archivo, o en todo caso ya vendrá la acusación como tal, ¿no? Que nos hará, en última instancia, si es que esto es, se procede así, se convertirá o nos trasladaremos a la etapa intermedia, que es donde ya se evalúa esa petición. ¿Me di a entender? Perdone, entonces sería sí, solo muchas para, gracias. perdón, compañero. Entonces sería solo para que termine el acto, la primera fase de la etapa preparatoria. No te comprendí, perdón, ¿me puedes hacer pregunta, no? Que sería entonces para que termine la primera etapa, que sería la preparatoria, para poder... después de esto, después de esto, ya no nos va a dar tiempo de verlo, después de esta investigación, viene la solicitud. Y con eso, con la decisión sobre esa solicitud, es que se termina la etapa preparatoria, que es la principal. ¿Por qué? Porque la etapa preparatoria tiene por objeto la investigación.
y llegar a una, y que obviamente que la investigación nos arroje una conclusión, porque no solo de investigar, sino que haya una certeza positiva o negativa de si debe proceder el proceso, si debe continuarse con el proceso o no. Ya veremos en la próxima sesión un par de cositas que tenemos que ver acá y ya pasamos a la etapa intermedia. Gracias, Lic. Con mucho gusto, Brenda. ¿Alguien habla ahí de la apertura a juicio? Eso es hasta en la etapa intermedia. Ahí es donde ya se define eso. ¿Alguna otra duda, distinguidos colegas? Sí, Lic, una duda. Adelante, por favor. En caso de que, por ejemplo, usted dijo, acaba de decir que el plazo de, independientemente de qué medida estamos hablando, son de 3 o 6 meses. Por ejemplo, si el Ministerio Público considera que este plazo no es suficiente, ¿tienen la facultad o derecho de pedir una prórroga al juez? ¿O nada más incurre, como dice aquí en el artículo 331, clausura provisional? No, la clausura provisional no, es decir, no porque se ha llenado el tiempo y no es el Ministerio Público el que tiene que solicitar la prórroga, pero obviamente si yo tengo prisión preventiva de mi cliente y han pasado los 3 meses y no logra investigar y pide más, entonces yo voy a solicitar que evidentemente se fije una prisión, que se fije una medida sustitutiva. Porque el derecho de mi cliente es que solo esté 3 meses para que se dé la investigación. En cuyo caso, si se alarga, tendrá que hacerlo. Ahora, lo demás ya vendrá de acuerdo a la solicitud, pero no es por antonomasia que se sobresea o se archive o pase lo que pase, tiene que ser provocado por una solicitud que vendrá después de esa investigación. El Ministerio Público investiga y define, pues, que no hay nada. Entonces, pues, hay archivo o que hace falta, que por el momento no hay forma de investigar, se clausura de forma provisional, o si definitivamente, miren, no era delito. Como decía mi amigo, y llegó al cielo y le dijeron que no era pecado, entonces, ¿para qué? En este caso, ya el sobreseimiento es porque ya definitivamente nos dimos cuenta que no había delito. Pero eso es una solicitud que debe de hacer el Ministerio Público a partir de esos pedidos. ¿Me di a entender, Nelson? Sí, licenciado, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda, distinguidos colegas? Una pregunta. Dijo prisión preventiva, ¿y cuál era la otra opción que estaba? Solo la prisión preventiva. ¿O te refieres a la medida sustitutiva? La internación. La internación, pero la internación provisional es en un centro médico. Gracias. Con mucho gusto. Bien. ¿Alguna otra duda, comentario, duda, dolor? ¿Una consulta? Sí, adelante, Brenda, por favor. De cumplirse el plazo de los 3 o los 6 meses, también lo puede pedir el abogado, ¿verdad? O sea, sí. Eso es lo que leía Brenda, que es en el artículo 324 bis, que vas y le pides al juez. Como no ha pedido la solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, entonces lo puede hacer el juez o lo puedes pedir, que le dé un plazo al Ministerio Público para que plantee su solicitud. Y obviamente si no lo hace tendrá que cosas. Eso está en el 324 bis, en la primera parte. Y ahí están los 6 meses, pero también en la primera parte está eso. O sea, ¿qué hacer si llegan los 3 meses y nadie dice nada? Gracias, Lic, muy amable. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda, queja, dolor, señalamiento, acusación?
Bien, si no hay nada más que conversar, les deseo a ustedes una muy feliz noche. Feliz noche, Lick. Gracias por todo. Igualmente, con mucho gusto. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. licenciado. Gracias. Igualmente. Feliz noche, licenciado. Feliz noche. Bueno, licenciado. todos. Buenas noches. Buenas Feliz noches. noche, buen provecho. Igualmente. Una excelente noche, Lick. Igualmente, José. Muchas gracias, Alfredo. Feliz noche, Lick. Igualmente, Celina. Wilson, ¿tienes levantada la mano? ¿Querías preguntar algo?